Que el Señor les bendiga. Vamos hoy a tener el otro tema, que es el Espíritu Santo en la lucha contra el pecado y los enemigos del alma. Nosotros sabemos que nuestra vida siempre es una continua lucha, ¿verdad? Todos los días, pero antes que nada le vamos a dar gracias al Señor y nos vamos a poner en esa presencia y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Señor amado, por este día. Agradecemos tu presencia. Gracias por la vida, por todo lo que nos regalas, Señor, por la oportunidad que nos das cada momento de poder crecer, de poderte conocer y sobre todo, Señor, que nos ayudes a combatir las pruebas, a combatir los momentos difíciles, que sabemos que no estamos solos, que tu Espíritu Santo es el que viene en auxilio de cada uno de nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que sea de bendición este momento. Bendícenos a cada uno, Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos dejó dones para poder soportar y para poder caminar en los momentos difíciles. Y hoy vamos a ver unos 3 dones que hacen falta, que es la fortaleza, que es el de piedad y que es el de temor de Dios. Cuando nosotros hablamos de la fortaleza, es el que nos viene a levantar. Hay un librito que a mí me gusta, que es del Padre Hugo Estrada, donde nos habla de esa fortaleza que nosotros podemos tener, que solo viene de lo alto. Y nos dice aquí, dice que la fuerza viene de lo alto. ¿En qué término los cristianos llamamos el don de fortaleza? Dice, ¿verdad? Pero más adelante nos dice que el don de fortaleza consiste en una disposición sobrenatural del alma, que la hace capaz, bajo la acción del Espíritu Divino, de emprender las acciones más difíciles y soportar las más duras pruebas por amor a Dios. Entonces el don de fortaleza es el que nos viene a hacer, por el amor a Dios, el que nos hace es ser fuertes para poder soportar esos momentos difíciles. Porque hay muchas dificultades y es el único que nos viene a sostener en estos momentos difíciles. Por eso decimos que fuertes estamos hoy. Nosotros somos fuertes de verdad en el Señor, porque la lucha es una continua, de verdad. Todos los días estamos luchando y a veces nos dicen: qué fuerza la que te tiene, qué fortaleza la que usted realmente tiene. Pero sabemos que esas no son nuestras fuerzas, sino que las fuerzas vienen de Dios, que vienen de lo alto, que son los que nos vienen a sostener y ahí sí que a creer y a esperar en el Señor. Pero también nos tenemos que preparar para que el Señor nos regale dones. También nosotros tenemos que trabajarlos, ¿verdad? Porque el Señor dice: pide y se le dará. Y entonces podemos dar. En esos momentos difíciles podemos pedir, ¿verdad? Dame, Señor, esa fortaleza para poder aguantar todo lo que hoy yo puedo estar viviendo. Entonces, ese es el don de fortaleza, el que nos viene a dar el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del don de piedad, dice que el Espíritu Santo nos hace caer en la cuenta que si somos hijos de Dios, los demás son nuestros hermanos, a quienes debemos amar como a los hermanos de nuestra propia sangre, de nuestra propia familia. Si nosotros realmente decimos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces decimos: también el que tengo a la par es mi hermano, aunque no tenga nuestra misma sangre, pero nos sentimos tan hermanos. Por eso en los grupos, en las comunidades, ahí hemos aprendido a decir: mira hermano, mira hermana, porque así nos sentimos. Y siempre estamos ahí en cualquier momento de sus vidas, en los momentos difíciles, ahí estamos pasando nosotros con ellos. Porque dice que
Para los romanos la palabra latina pietas, piedad, significaba la buena relación de amor, de reverencia y obediencia que un hijo tenía hacia su padre. Pero nosotros el don de piedad es el regalo del Espíritu Santo, por medio del cual llegamos a creer y experimentar que Dios es un Padre amoroso y que los demás son nuestros hermanos. Es un don precioso, dice, sentirnos hijos de Dios. Entonces cambia todo nuestro panorama, nuestra manera de pensar y de sentir, y eso nos viene a traer seguridad, gozo y esperanza, ¿verdad? El sentirnos que no estamos solos, que Dios se manifiesta a través de los hermanos, que también nosotros con ellos, y ese es el don de piedad que nosotros podemos tener. Así que pidámosle al Señor que nos dé dones, porque lo que nosotros vivimos en este mundo no es fácil. A veces es bien difícil, más para unos que para otros, pero es bien difícil. También tenemos el don del temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, no significa miedo, porque en la Biblia, la palabra del Señor, en ningún momento nos habla de tenerle miedo a Dios, porque sabemos que Dios es amor. Dios, como un Padre bondadoso, de ninguna manera le tenemos miedo, sino un amor tan grande que tememos hacer cualquier cosa que le desagrade. No es lo mismo temer de hacer algo que no le agrade. Queremos siempre agradarlo, a que nosotros le tengamos miedo. El temor es: yo no quiero fallarle a Dios. Él no me falla a mí, ¿verdad? Y por eso es que nosotros vamos cambiando en nuestra vida. El amor filial, en cambio, lleva al cristiano a evitar todo pecado, porque ama a Dios. Cuando nosotros tenemos ese amor para el Señor, viene y entonces tenemos ahí sí que ese cuidado y le clamamos de que no queremos ahí sí que fallarle, porque no le queremos causar ningún disgusto, no le tenemos miedo a la ira, porque Dios no es lleno de ira, pero sí nuestras acciones tienen consecuencias, eso sí, porque nosotros sabemos que Él es un Dios de perdón y de amor, y de que Él no nos va a fallar en ningún momento, pero lo que nosotros no queremos es fallarle a Él. Y eso es lo que nosotros decimos: ese es mi temor, de no fallarle, de seguirlo y hacer lo que a Él le gusta. Y esos son los dones que el Señor nos ofrece a nosotros, hermanos. Y cuando nosotros tenemos dones, también podemos ver los frutos, pero hoy no vamos a hablar de los frutos. Hoy vamos a hablar de esa lucha que tenemos contra el pecado. Y el pecado está todos los días en nuestra vida y a cada momento. Para que nosotros podamos caer, están esas tentaciones. Y tenemos, dice, un enemigo. San Agustín dice que decía que no podría haber combate espiritual sin enemigo. Y es muy cierto. ¿Con quién nosotros tenemos que combatir? Hay un enemigo que nos quiere ver derribados. ¿Y por medio de qué es? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Es el pecado. Y más adelante nos dice que el combate espiritual, el primer adversario es el pecado. ¿Cuál es el primer adversario que nosotros tenemos? Es el pecado. Para los que del primer frente de batalla dice: se establecerá contra este enemigo terrible. Tenemos un enemigo terrible. Lo que tenemos en primer, ahí sí que frente de batalla, lo que tenemos que estar batallando todos los días es con este enemigo que nos va poniendo el pecado a la orden del día. Pero dice que el pecado no se ha derrotado definitivamente.
resiste a morir y aflora una y otra vez como pecado personal, mortal y venial. Fíjense que si nos damos cuenta, un pecado trae otro pecado y así nos vamos, y entonces va creciendo cada día más, y unos se hacen pecados veniales y otros se hacen pecados mortales. Sin embargo, todo pecado nos viene separando de Dios, y dice que el Señor ya lo venció al enemigo, pero está en esta tierra que nosotros, junto con Cristo Jesús, lo tenemos que ir venciendo cada día. Tenemos que ir luchando para ser mejores. San Francisco de Sales decía: si no podemos considerarnos nunca completamente purificados de pecados veniales, o al menos conservar durante largo tiempo esta pureza, podemos desechar, dice, en nosotros el efecto del pecado venial. Según él, es muy importante no tener efecto alguno a los pecados veniales. Los pecados veniales, al hacer presa en un alma devota, dice, si no permanecen en ella mucho tiempo, no la perjudica grandemente, pero sí se asientan en el alma. Por el efecto que ésta les tiene, entonces sin duda alguna las hace perder la santa devoción. El pecado venial no destruye nuestra alma, pero marchita la devoción y entorpece grandemente con los malos hábitos y costumbres. Fíjense que nosotros decimos cuáles son los pecados veniales, y cuando hablamos de los pecados mortales y de los pecados veniales, hay algo que el catecismo nos dice cómo nosotros los vamos distinguiendo y qué hace cada pecado para separarnos. Nosotros, aquí dice en el catecismo 1873, dice que la raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. El pecado venial constituye, dice, un desorden moral que puede ser reparado por la caridad, que tal pecado deja de subsistir en nosotros. O sea que nosotros lo podemos, dice, ahí sí que repararlo con la caridad. El pecado, dice, veniales son los que no hacemos con consentimiento, que a veces cuando sentimos ya lo hicimos y decimos, ¡ay, es pecado! Pero el pecado mortal dice que es aquel que nosotros hacemos con consentimiento, lo planificamos, estamos pensando cómo lo vamos a hacer, cómo no nos van a descubrir, qué es lo que va a pasar, y entonces eso es un pecado mortal. El que va a matar, el que va a abortar. ¿Ustedes creen que quieren que se sepa? No, pero lo está pensando, lo está meditando, y se hace con conciencia, se hace con consentimiento, con esa libertad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo cuando hay un pecado que en defensa propia mató a alguien, no lo planificó, es pecado, porque es pecado matar. Pero no es lo mismo, hermanos, aquel que dice, ese me cae mal, ese yo me lo quito del camino, yo le voy a pagar a alguien, que lo hagan, el batalado. Eso es un pecado con consentimiento. Un aborto es un pecado con consentimiento. Y eso es lo que a nosotros nos viene a separar realmente de la gracia de Dios. Y dice que viene ahí sí que a separarnos el venial, pero que no nos mata el alma, ¿verdad? Entonces decimos, para comprender la razón de ello, basta pensar que el pecado venial, por pequeño que sea, desagrada a Dios, aunque no en forma tal, pero solo este pecado, solo decimos es pecado, y todo esto viene a desagradar a Dios. El gran remedio, dice,
contra el pecado es la recepción frecuente y contrita, o sea, del arrepentimiento, del sacramento de la penitencia. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder salir del pecado. Entonces decimos, bueno, el pecado es lo que viene a florecer siempre, lo que está al borde del día, las tentaciones. Los hombres pasan y miran una mujer bonita y dicen, qué bonita esa mujer. Si dice qué bonita, ahí no pasó nada. Pero si la mira con otros ojos y empieza a desearla y empieza a querer, eso ya empezó un pecado. Porque él está casado, tiene esposa, o que estás en una empresa y dice, ay, miren, tan fácil que es. Aquí nadie se da cuenta si uno se lleva algo, o sea, ya estás pensando en un robo. Entonces, todo esto es el pecado que nos viene a separar de la gracia de Dios. Pidámosle mucho al Señor para que no caigamos en las redes del enemigo, porque nos conoce nuestras debilidades. Y como nos conoce, sabe por dónde está nuestro tacón de Aquiles, decimos nosotros, ¿verdad? Nuestro talón de Aquiles no tacón de Aquiles, talón de Aquiles es el que ya se sabe por dónde nosotros flaqueamos, por dónde nosotros vamos. Y eso es cuando nosotros tenemos que estar atentos, que esto no es obra de Dios, sino obra del enemigo, que quiere que nosotros caigamos y nos separemos. Dice que el enemigo, tenemos nosotros 3 enemigos realmente que nos separan de Dios, y es el mundo, el demonio y la carne. Contra esos 3 somos los que nosotros tenemos que luchar. Y cuando nosotros hablamos del mundo, decimos, el mundo está manchado por el pecado. Pero todo lo que Dios hizo, el mundo lo hizo bueno, bonito, agradable para nosotros, ¿verdad? Pero el mundo hoy no es ese mundo que el Señor creó, sino que hoy ya está diferente, manchado. Dice, ¿por qué? Por el pecado. Y entonces cuando nosotros miramos en el mundo, decimos, hay una corriente, hay una mentalidad mundana. Y cuando nosotros miramos esa mentalidad mundana, miramos que hay mucha autosuficiencia, que decimos, bueno, yo puedo salir adelante. Esto es lo que el mundo nos está ofreciendo, prepárate. Y yo no estoy diciendo que es malo prepararse, es bueno prepararse. Pero lo malo es cuando nosotros creemos que es por nuestros medios. Se nos olvida que la inteligencia y que todo nos lo ha dado el Señor. Claro que nos ha hecho libres, porque otra cosa que dicen, ¿y dónde está la libertad? ¿Dónde está que Dios te hizo libre, que tú escoges? Sí, uno escoge el bien y escoge el mal. Pero lo que el mundo nos está ofreciendo es otra cosa. Tú puedes, eres autosuficiente, no necesitas de nadie. Y cuando empezamos así, empezamos a creernos que nosotros nos las sabemos todas. Y entonces dice que sin embargo el cristiano no debe temer al mundo, no debemos de temer al mundo, porque el mundo, Jesús ya venció a este enemigo, Jesús ya lo venció. Pero el arma para vencer al mundo, dice que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa arma? Es nuestra fe, la que nosotros tenemos, nuestra fe la que está. Y para eso nosotros vamos a leer aquí en Primera de Juan, en el capítulo, primero estamos en San Juan 16:33, vamos a leer San Juan 16:33. En San Juan 16:33. Y nos dice, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí.
Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nos lo está afirmando y nos lo está diciendo que nosotros tenemos que tener paz en medio de las dificultades porque Él ya venció al mundo. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, nos va a decir, Primera de Juan, capítulo 5, 4, 5. Vamos a leer. Primera de Juan 5, 4, 5. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Quien ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria, dice, en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Y nos hace esa pregunta, ¿quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra del Señor. Entonces dice que todo lo que nosotros creemos ha venido a vencer, porque Dios, Jesús, que está con nosotros y que lo venció, todos somos vencedores y victoriosos, porque Él es más fuerte que cualquier enemigo que nosotros podamos tener, que ya está derrotado, pero que nosotros tenemos que trabajar. Lo que el mundo hoy nos está ofreciendo es, y que muchos caemos, y que es otra parte de que nos está arrastrando el mundo, es el materialismo, el consumismo, que estamos afanados con el dinero, tenemos otros ídolos más que el dinero, no tenemos tiempo para ir a la iglesia porque tenemos demasiado trabajo, necesitamos estar a una altura, que así como nos ven, así nos tratan. Se nos olvida que queremos que nos traten bien por lo que tenemos, no por lo que somos. Y esa es la corriente que estamos luchando contra el mundo hoy en día. También a veces muchos fariseos, nos parecemos a los fariseos. Gracias, Señor, porque yo no soy como Él. Gracias, Señor, porque yo sí estoy bien. Gracias, Señor. Se nos olvida que los demás están pasando penas, que somos débiles y que todos pecamos, que nadie somos limpios y que todos estamos tratando para llegar y a tener ese encuentro con el Señor. Entonces, el tener y el poder también. Hoy en día miramos cuántos tienen mucho dinero, pero lo que quieren es tener poder para poder mandar, para poder hacer lo que se les da la gana. Y esa es la corriente del mundo. Y ahí vamos nosotros metidos. Ahí estamos nosotros luchando también para ver que nosotros podamos tener algo, y está bien, que lo malo es cuando nosotros nos afanamos y nos viene a quitar la paz y hacemos cosas indebidas por tener, porque el mundo a veces lo que queremos es tener las cosas fáciles, y todo cuesta, nada es fácil. Y eso es lo que el mundo nos está ofreciendo. Hoy en día miramos cuánta trata de personas, de niños, y miramos el maltrato que hay, pero sin embargo a veces nos quedamos callados, no alzamos la voz, no denunciamos, no anunciamos tampoco, porque que no se metan con nosotros, aquí estamos nosotros tranquilos. Los cristianos no podemos ser así, hermano. Los cristianos nos lanzamos. Hasta nos dicen a veces, ya cállate, deja de estar diciendo, pero es que no podemos, hermano. Cuando ya conocemos al Señor y miramos todo lo que hoy está pasando, qué triste esa corriente del mundo que en otros países como Canadá, que ya no les ponen ni sexo, cuando dicen masculino, femenino, solo el nombre para no ofender, porque ya tanta la corriente es que puede ser hombre con hombre, casarse mujer con mujer,
Díganme si eso es agradable a Dios. Así dejó Dios sus mandamientos. No se les puede decir nada a los niños porque ellos tienen la ley de poder guiar, de poder decirles, y a niñitos de 5 y 6 años les están diciendo, tú te sientes bien que eres niña, no quieres ser niño. Y me contaba uno que vive allá y yo tengo una nena de 6 años. Y eso le dicen los maestros, que si se siente bien, que si está cómoda, que si no quiere cambiar a ser hombre, como que los están obligando, me dice, a que ellos digan que no se sienten cómodos y que no se sienten bien. Esa es la corriente del mundo, esa es la lucha que nosotros tenemos hoy en día, todas esas corrientes. Y me decía, ya llega un compañerito de 6 años vestidito de mujer. Díganme, ¿qué está pasando en este mundo? En eso es lo que nosotros estamos viviendo, la corrupción. No solo se ve en las instituciones, ahí sí que públicas, sino también se ve en las privadas, en todos lados. Y todo esto es en donde nosotros vivimos, donde nosotros tenemos que estar más fuertes para poder estar luchando. Otra lucha que nosotros tenemos es una lucha con el demonio. El combate espiritual se dirige también contra el demonio según la exhortación de San Pablo, como nos lo dice aquí en Primera de Pedro 5, 8, 9. Vamos a leer en Primera de Pedro 5, 8, 9. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Palabra del Señor, que nos dice: estén atentos, estén vigilantes, porque ese enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. No mira tamaños, no mira estatus sociales, él va contra todos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Sean firmes en la fe. Estén atentos, resistan, pero que nuestra fe no se mueva, hermanos. Y eso es lo que nos mantiene, porque muchos, dice, enfrentan esos sufrimientos semejantes. Y eso nos dice, vamos a ser victoriosos. Pero si nosotros creemos y nos dejamos realmente alcanzar por el Señor, por eso nos dice más adelante, nos dice que nosotros nos tenemos que revestir. Y lo vamos a leer aquí en Efesios 6, 11, 12. Efesios 6, 11 dice, desde el 10 vamos a leer: por lo demás fortalezcanse en el Señor, con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. No nos estamos enfrentando con quien dice, con fuerzas humanas, como quien dice, con su lucha, con sus puños, no. Porque dice que nos estamos enfrentando ¿con quién? Con fuerzas malignas oscuras. Y eso nosotros solo lo podemos combatir con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con la Eucaristía, para que nosotros podamos luchar y podamos ver y discernir
¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Más adelante dice, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad, dice, como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Palabra del Señor. Siempre que nosotros tenemos que hablar con la verdad. Tener la verdad siempre, dice. Y la justicia como coraza. Si algo le agrada a Dios es que uno sea justo, hermanos. Las injusticias no le agradan al Señor. Y estén bien calzados, dice, bien firmes, bien puestos en la fe, hermanos. El Señor nos da las armas. El Señor nos tiene a nosotros para que estemos firmes en la fe, para que nosotros no caigamos. Dice que una de las tentaciones que realmente nos viene a bajar al hombre y todo eso es el orgullo espiritual. Y miren, el ser orgullosos, hermanos, no dejamos que nadie nos ayude porque nosotros podemos. Muchos dicen, no necesito tecomates para nadar. Y muchos refranes así. Más vale solo que mal acompañado. Empezamos a hablar muchas cosas. Pero nos damos cuenta que es el orgullo el que nos tiene así. Yo he salido adelante porque a mí nadie me ha tendido la mano. He conocido gente yo que dice, yo por mi orgullo salí adelante, no por el Señor, por su orgullo. Y esto, hermano, es lo que nos viene a nosotros. Ahí sí que a decir el Señor que tengamos cuidado, que no nos dejemos llevar por las cosas terrenales, porque todo esto se queda. Nada nosotros nos vamos a llevar. Y hay algo que más adelante nos dice que para combatir también al enemigo, nos dice Santa Teresa de Jesús, de muchas veces tengo experiencia, dice, que no hay cosa con que huya más los demonios para no tornar, que hay que tener la cruz, dice ella, y el agua bendita. Pero si nosotros no estamos en el Señor, el agua bendita, hermanos, si nosotros no creemos, si no tenemos fe y no sabemos que el agua bendita ahuyenta los males y la cruz que nos hace ver que somos cristianos y que el Señor está con nosotros y que ahí murió para vencer al que nos está atacando, nada va a pasar, hermano. Nosotros tenemos que tener fe y creer y clamarle a Dios. Por eso el otro punto dice que es la carne. La carne es débil, hermanos. Aparte de todo lo que el mundo nos ofrece de pecado, todo lo que el demonio nos anda poniendo zancadillas, si no quiso hasta tocar al mismo Señor, al mismo Jesús. Nosotros sabemos que se atrevió a ir a quererlo tocar. Si se atrevió a tocarlo a él, imagínense con nosotros, si no estamos fuertes, si estamos débiles, nos hace como quiere. Y después decimos, ¿por qué nos pasan tantas cosas a nosotros? Y no es porque nosotros estemos haciendo las cosas bien, es porque estamos en pecado. Por eso es que nos pasan las cosas, porque ahí están, lo que les decía yo, las consecuencias, ¿verdad?
la carne, luchar contra la carne. Eso viene a nosotros no hacernos fuertes, porque nosotros sabemos que hay pecados de la carne, y nos dice aquí, nos habla que no améis al mundo, dice. Pero nosotros vivimos en este mundo. Hay algo, dice, que afecta a los cristianos, y también dice que tengamos mucho ojo en la carne, que es la soberbia. Y vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 2, 15, 16. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver. Primera de Juan 2 es 15, 16. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de todas las corrientes del mundo, dice, de todas las corrientes del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Palabra del Señor. Mire, el hombre carnal, dice, los ojos siempre como vivos, la arrogancia del éxito, todo eso nada viene de, ¿qué dice? Del Padre. Nosotros estamos en este mundo. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Pero eso no quiere decir que el mundo todo es malo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué nos habla del mundo? De lo que hay realmente, de todo lo que hemos venido hablando del mundo, del materialismo, de todo lo que está pasando, todo lo que hoy decimos el mundo ya se perdió, dicen muchos, ¿verdad? Y es cierto. Cada vez nosotros salimos y nos damos cuenta que niñitos de 15, de 14 años, en drogas, ya alcohólicos, ya están pasando momentos difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque hemos descuidado a los jóvenes, a los niños, y también son presa fácil para el mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿En qué sentido nos está diciendo? En que nosotros no estamos haciendo todo lo que el mundo hace. Estamos haciendo la diferencia porque el Señor está con nosotros dando un testimonio de vida. Y entonces nos dice, bueno, porque la carne lo que viene a ser es apetitoso para ponernos al pecado. Y entonces aquí es donde nos dice que donde habita el pecado, habita en el corazón, no fuera de él. Así que lo que hay en el corazón es lo que sale, dicen, por nuestros labios, por nuestra boca. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay unas tendencias de vicios, de tradiciones cristianas que ha señalado 7 de ellos. Póngase que nosotros a veces tenemos y que son uno de los pecados, nosotros decimos de los pecados capitales, ¿verdad? Que viene para la carne, y que es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué más hay? Porque cuando nosotros hablamos de la carne, todo lo que nos presenta es apetitoso, y de todo dan ganas, dicen muchos, ¿verdad? Y vamos a leer tan fácil que el Señor nos lo pone en Gálatas 5:19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: la fornicación, las impurezas, las desvergüenzas, culto, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra del Señor.
¿De qué nos está hablando aquí? Allá nos hablaba de los capitales, donde está la lujuria, la ira, y entonces nosotros decimos, nosotros hoy en día lo que queremos es paz, gozo, tranquilidad, lo que viene a dar el Señor. En medio de todo este caos en que nosotros estamos viviendo, puede haber una tranquilidad, porque no nos estamos quedando callados, estamos haciendo nuestro trabajo, agradando al Señor y sobre todo anunciando. Uno de los que dice ahí que es la pereza, y hoy en día lo que más estamos viendo, la pereza, hermanos. Nadie quiere leer, nadie quiere salir, nadie quiere ir. Miramos los grupos y miren, los grupos están pequeños ahorita, tienen miedo, no quieren salir, se acostumbraron, no tienen ganas, tienen pereza. Una pereza espiritual que hay, un desánimo. Entonces, hermanos, así nos gana realmente la carne. Rapidito. Porque es lo que dice aquí. Los ídolos. Hay ídolos. El ídolo del esposo, el hijo, el dinero. ¿Cuántos ídolos nosotros tenemos? A veces todavía, hermanos, que nos tenemos que ir quitando los celos, las envidias, hermano, la envidia. Que porque al otro le va mejor, que a mí no me va bien. Y empezamos nosotros a ver, tengamos cuidado con lo que viene de la carne, que es apetitoso. Cuando nos habla aquí de las impurezas, de lo que viene, de lo que hay, del culto, pero sobre todo dice aquí de la fornicación. Y hoy en día, miren, eso es tan normal, del adulterio, es tan normal. Así lo está viendo la gente, así lo está viendo el mundo. Si no les va bien, sepárense otra y viene otra. ¿Será que eso le agrada a Dios? Esos son pasiones, deseos nada más. Son cosas que nosotros tenemos que ir quitando de nuestra carne. Las borracheras. Hoy a veces no se diferencia si es cristiano o no, porque lo miran tomar tanto que dice, y él anda en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el que anda en el camino del Señor es diferente. Cuando nosotros decimos sí al Señor, hasta ni nos invitan. ¿Por qué? Porque somos aburridos. Dicen, ¿por qué ese no toma? ¿Por qué ese no amanece? ¿Por qué ese no agarra la fiesta? Porque nuestro gozo y alegría hoy es diferente. Esos de las borracheras otro día amanecen mal, con dolor de cabeza, sin dinero. Mire todo lo que trae. Y entonces decimos, ¿de qué nosotros tenemos que ser? Todavía vemos muchos que dividimos en lugar de unir. Qué bueno que nosotros seamos esos puentes para poder, no les voy a decir uno por uno porque nosotros ya sabemos qué es el pecado y qué es lo que viene y nos alegra realmente a nosotros. Pidámosle al Señor realmente que nos dé ahí sí que esa generosidad, esa bondad, esa fidelidad hacia el Señor, que nos dé esa mansedumbre, que nos dé esa compasión por los demás, que nos venga a dar la paz que Él da. Y cuando nosotros hablamos de esa paz que solo el Señor nos puede dar por medio de su Espíritu Santo, en medio de todo este caos que nosotros estamos viviendo, luchando contra el mundo, luchando contra el enemigo que viene, que anda como león rugiente, que quiere venir a destruir, a robar, a matar, que eso es lo que quiere hacer en nuestras familias, que la carne es débil, que es lo que más nos está separando, que en medio de todo eso nosotros le pidamos paz al Señor, que es descanso, que es gratitud, que es tranquilidad, que es armonía, que es esa seguridad, que es esa confianza que nosotros podamos tener en medio de todo esto.
que aunque nos estén pasando momentos difíciles, hermano, nosotros podamos tener esa confianza en el Señor y podamos vencer por medio de la fe, así como Pedro, se recuerdan cuando estaba preso, que dijeron que lo iban a matar. ¿Qué hizo Pedro? Se quedó dormido. Eso quiere decir que tenía paz en su corazón, tenía la seguridad, esa confianza en el Señor, esa tranquilidad. Y eso es la vida de un cristiano. Tener esa presencia de Dios que nos viene a dar todo lo que nosotros estamos necesitando. Así que, hermanos, no tengamos miedo, luchemos, pongámonos la armadura, no desmayemos en la oración, en el rosario, todos los medios que nosotros tenemos para poder vencer, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo que nos lo ha dejado. Así que ánimo, hermanos, a luchar contra todo lo que nos venga, que vamos a ser victoriosos y vencedores porque está vencido. Amén. Así que le vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu fidelidad, porque no nos has dejado solos, porque estamos viviendo en un mundo de mucho caos, Padre, de mucho pecado, pero que tú estás con nosotros y tú eres el que nos sostiene y nos mantiene con esa fuerza y esa esperanza, que confiamos, Padre, en tus promesas. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos des tu Espíritu Santo para que vengas a ayudarnos a resistir a las maniobras del enemigo, a resistir ese pecado, que nos vienen esas tentaciones a cada momento, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos y te decimos que te necesitamos, Señor, que necesitamos que vengas a nuestro auxilio, que vengas, Padre, a llenarnos de tu fuerza y de tu amor y que podamos llegar hasta el final, que nuestra fe se mantenga firme siempre, Padre, que nada nos pueda mover, Señor, nada nos mueva de ti. Aquí estamos, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que vas a hacer. Padre Celestial, todo lo que te hemos pedido y agradecido, lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga.